Bien, feliz día a todos. Nosotros somos el grupo número 1 y le vamos a hablar sobre lo que es la gestión de personal y liderazgo. Nuestro grupo está integrado por Abril Martínez, Alicia Varela, Andrea Osorio, Andy Sosa, Brenny Ávila, Cindy Ordóñez y su servidor David Pinto. Bien, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que toda organización está integrada por individuos que constituyen el capital humano y de quienes dependerá el buen funcionamiento y el logro de los objetivos. También es fundamental que estos individuos realicen la función que les toca de la mejor manera y donde muestren un buen comportamiento, un buen rendimiento y una buena actitud respecto al trabajo. Es decir, lo que buscamos es gente activa en donde la idea sea de que estas personas siempre tengan un buen comportamiento y un buen rendimiento para que el resultado siempre sea efectivo. En el área de recursos humanos de las organizaciones, cumple una función muy importante, ya que ésta desempeña y está encargada de llevar a cabo lo que es la selección del personal. A estas personas se les tiene que dar un entrenamiento y su respectiva capacitación, perdón. Y estas personas están siendo evaluadas periódicamente dentro de la organización. Bien, estas son algunas de las funciones importantes que abarca el desempeño, el que comprende, perdón, la gestión de personal, y a continuación mis compañeras hablarán un poco más de estas funciones y cómo se llevan a cabo dentro de la organización. Bien, yo le voy a hablar un poco sobre lo que es el reclutamiento. Y tenemos que, varios autores tienen distintas definiciones sobre lo que es reclutamiento, pero de una forma generalizada podemos decir que el reclutamiento consiste en agrupar personas que posteriormente serán evaluadas para determinar si alguno de ellos cumple con las características que la empresa ha solicitado para el puesto. Un reclutamiento se hace cuando surge la necesidad de un nuevo empleado o hay una vacante disponible en la empresa. Entonces, es por eso que las personas son llamadas, podemos decir, a una entrevista y donde son evaluadas bajo ciertos parámetros y se determina si alguno de ellos tiene la posibilidad de aplicar a la vacante que hay dentro de la empresa. Sin embargo, hay dos distintas formas de realizar el reclutamiento. Compañeras, si me ayuda dándole el siguiente. Eso es. Como podemos ver, están las fuentes internas y las externas. Entonces, las fuentes internas son cuando recursos humanos tienen la capacidad de reclutar gente dentro de su misma área laboral. ¿Qué quiere decir? Que no es necesario contratar personal de más porque con el personal que tienen cumplen con la demanda del mismo. Y estas personas pueden realizar alrededor de una o más tareas. Y en cambio, las fuentes externas son cuando recursos humanos sí busca a sus empleados fuera de lo que es su territorio laboral. Y es cuando las personas son llamadas y que la vacante sale a relucir dentro de los medios. A continuación los dejo con mi compañera. Buenas, yo les voy a exponer qué es el outsourcing y pues aquí en las definiciones que nos dicen, vamos a leerlas, es que es el término que hace referencia a la transferencia o delegación de control en manos de terceros, por lo general una consultora, dice, de determinadas actividades que realizan las organizaciones. También dice que la gestión de todo el proceso de búsqueda, reclutamiento, selección e incorporación de empleados de acuerdo con las características solicitadas por la organización.
Y también dice pasantías rentadas a estudiantes recién graduados o ingresados. Uy, disculpen. Egresados que cursan los últimos años de su carrera universitaria, dice, permitiéndole de incorporarse personal nuevo, calificado, determinado en cuenta su capacitación con buena inversión. Esto quiere dar a entender de que las personas dan, ¿cómo se llama? Un reclutamiento, como decía la compañera Abril, para que se pudiera, ¿cómo se llama?, contratar a algún personal capacitado para las ocupaciones que se necesita para la empresa, para así poder tener una buena inversión tanto en la empresa y tenga una buena experiencia, porque, por ejemplo, como dice, ¿verdad?, que pueden ser personas de que vienen culminando su carrera universitaria, entonces se les permitirá también tener una buena experiencia laboral. Y aquí termino y les dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la selección de personal. El objetivo de la selección del personal consiste más que todo en indagar las capacidades con las que cuenta una persona en particular para desarrollar cierta actividad laboral. Esto especifica en el contexto de un cargo y una organización determinado, digamos ya un puesto. Necesario, bueno, hay como ya herramientas dadas que hacen más fácil que la selección de personal sea posible. La conducta laboral que se presenta en el candidato y si cumplirá con las expectativas de las organizaciones. También hay que tener presentes que en la selección de personal cada empresa tiene ya como sus entrevistas, porque no son solo un día, sino que cuentan con varias. Entonces vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, de las herramientas que nos ayudan a la selección de personal está la entrevista psicológica, que por lo general consiste en 1 o 2 encuentros donde se trata de indagar cómo es la personalidad del individuo, él cómo trabaja, cómo piensa, cuáles son sus antecedentes laborales y cómo se adapta a los cambios, cómo reacciona frente a diferentes situaciones y cosas que se dan así en la entrevista. También tenemos las baterías de prueba. Existen 3 tipos, que está el test Bender. Este test, bueno, este consiste en presentar al individuo, se le presentan, creo que son 9 imágenes, y él tiene que tratar como de dibujarlas exactamente tal y como están. Entonces, esto ayuda a identificar si tiene depresión, si es alcohólico, si es drogadicto y si tiene problemas así. Tenemos el test de proyecto HTP, que, bueno, este test consiste en tratar de averiguar la percepción que tienen ellos de sí mismos y de cómo trabajan. Una percepción interna, la imagen interna, o sea, que ellos se examinen para ver cuáles son como sus debilidades y cuáles son las mejores conductas que presentan. Y por último tenemos el test de Suyinger, que este test consiste en presentar 3 láminas que son, creo que de estas hemos visto bastantes, que son los dibujos como de tinta, por decirlo así. Y tenemos que ver cómo la percepción que tiene el candidato para el puesto, la percepción que tiene de cómo él piensa, cómo puede evaluar esa imagen, con qué lo representa. Entonces, la verdad es que estas herramientas son sumamente importantes y hacen más fácil que nosotros podamos seleccionar al personal. Y los dejo con mi compañera. Bueno, yo les voy a hablar sobre la selección del personal, el proceso de selección personal, ¿verdad? Bueno,
Debe ser llevado a cabo por un profesional capacitado que pueda comprender tanto el perfil, que busca como las especialidades de la organización, ¿verdad? Bueno, es cuando el proceso de la selección del personal se utilizan todas las herramientas que la compañera mencionó anteriormente y es evaluado por un evaluador. Esta persona es la que le aplica encuestas, entrevistas o todas las herramientas que la compañera mencionó al empleado o a la persona que quiere agarrar la vacante disponible. Entonces, más que todo, el proceso de selección de personal es encontrar el perfil idóneo de la persona, de la vacante que busca la empresa. Pero para poder pretender realizar este proceso y que sea efectivo, el evaluador debe disponer de un tiempo adecuado, ya que al momento de realizar, por ejemplo, el test, de lo que hablaba la compañera del test, en ese tiempo, el evaluador debe disponer de todo el tiempo, ya sea por preguntas que quieran hacerle o cualquier duda, ¿verdad? Entonces, tiene que disponer de todo el tiempo necesario. También debe de tener conocimiento de todo, ya sea de lo que lleva el test o de lo que trata la empresa, de todo de lo que trata también la vacante. Debe también estar empapado, por decirlo así, el evaluador. La selección de personal predice la conducta laboral del postulante, considera las necesidades de las características de la empresa y predice el tipo de relación que se establecerá entre el individuo y la empresa. Bueno, en este proceso también se ve y se investigan aspectos como la relación del individuo con el trabajo, ¿verdad? También sus intereses, como mencionaba la compañera, sus inquietudes, sus motivaciones, que es al momento cuando le dan la encuesta. En ese momento, los evaluadores se topan, por decirlo así, con personas de diferentes rangos. ¿Qué quiero decir con rango? Que se topan con personas de carácter fuerte y todo eso se ve en esas encuestas. También me gustaba mucho algo que decía en el libro, que decía que hay personas que pueden haber muchos puntos y no lo ven. O sea, no les ponen interés. Y hay otras que deciden hasta contar los puntos, por poner el ejemplo así. Entonces, prefieren contar los puntos y estar seguro de lo que están haciendo. Entonces, por eso, más que todo, el proceso debe también de disponer de mucho tiempo. Los dejo con mi compañera. Bueno, a continuación les voy a hablar un poco sobre cómo llevar a cabo el proceso de selección de personal. En este proceso, una vez ya hecho el reclutamiento, es imprescindible hacer un análisis detallado de los distintos cargos que se quieren cubrir, incluyendo las características personales, como ser sus conocimientos, sus habilidades, sus aptitudes y sus aptitudes y actitudes. El propósito de esto es encontrar el individuo cuyas características personales encajen con el puesto o la vacante disponible. Debemos de pronosticar cómo será su desempeño, cómo realizará sus tareas, entre otras. En toda selección de personal debemos de considerar importante que el candidato debe de tener habilidades para planificar y de igual manera organizarse. También debe de tener liderazgo, debe de tener productividad, eficiencia y creatividad. También debe de ser alguien responsable y con autonomía. Debe de tener capacidad para enfrentar cambios
y resolver los imprevistos, los problemas. También los tipos de vínculos que establece con el entorno. También está que cuando hablamos de perfil de la empresa, hablamos sobre la cultura organizacional. También están las características, que son 3 aspectos fundamentales, que es las características del puesto, características de la empresa y las características del postulante. Las características del puesto son las tareas que se van a desarrollar. Las características de la empresa son como cuáles son las normas, sus valores, qué más, podría ser sus costumbres. Todo esto determina de qué manera se deben de realizar las cosas y cómo se espera que se trabajen. Un ejemplo, aquí podemos poner sobre la película de En busca de la felicidad. Quien la representa, Will Smith, que es Chris. A él lo vemos que él se postula por una vacante para corredor de bolsa. Entonces solamente aceptan a 20 empleados. Entonces él se va dentro de los que están reclutando. Dentro de los que han reclutado, son de los 20 seleccionados. De él se ve que tiene respeto, es responsable, tiene autonomía y tiene muchísima habilidad con lo de los números. Todo esto le ayudó a él para poder cumplir con la vacante disponible, que era sobre lo de corredor de bolsa. También existen 2 variables que se deben de considerar en toda evaluación laboral: los aspectos de conocimiento y los aspectos de personalidad laboral. Dentro de lo de conocimiento tenemos lo de la memoria, lo de la percepción, lo de la organización, etcétera. Y lo del laboral, su autonomía, sus decisiones, su capacidad de liderazgo, etcétera. Y lo dejo con mi compañera, que les hablará un poco más. Bueno, buen día, compañeros y licenciados. Yo les voy a hablar sobre la conclusión adecuada de la evaluación de selección de personal, la cual incluye 2 aspectos. La primera es la retroalimentación al postulante. En esta es recomendable que en una entrevista posterior se le explique al candidato cómo fueron evaluadas las características de su personalidad relacionadas con el desempeño laboral, tomando en cuenta siempre los aspectos que le serán útiles a esta persona para poder desempeñarse en su trabajo en caso de ser incorporado a la organización. Como por ejemplo, podemos decir que algunas características que las empresas toman en cuenta para contratar a sus empleados puede ser la positividad de estas personas, el manejo de otros idiomas, el manejo de nuevas tecnologías, puede ser su ambición, compromiso, etcétera. Y como segundo aspecto tenemos lo que es el informe pertinente a la organización, que este informe contiene otro tipo de datos, como ser la capacidad intelectual de la persona o el tipo de pensamiento de esta, su capacidad para organizar y planificar, niveles de productividad, responsabilidad, autonomía, capacidad para poder relacionarse con otras personas, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, capacidad para dirigir o ser dirigido. Cuando hablamos de una capacidad intelectual, hablamos de la capacidad que tiene una persona para concentrarse en las ideas abstractas, para ser conceptualizadas o sintetizadas. Cuando hablamos de capacidad para planificar, organizar, esta viene hacer lo que es la actitud de aquella persona para planear o programar tareas, distribuir tareas, plantear objetivos y hacer que esas tareas se lleven a cabo en tiempo
en el tiempo que debe de ser. También encontramos lo que es adaptarse a nuevas situaciones. Cuando hablamos de esto, sabemos que el mundo está en constante cambio. Entonces, las empresas buscan empleados que se les sea fácil adaptarse a nuevos cambios y no se les dificulte. Y encontramos lo que es capacidad para dirigir. Cuando decimos capacidad para dirigir, lo primero que pensamos es liderazgo. Que esta es una función ejecutada por una persona que está en condiciones de plantear, coordinar, examinar, supervisar, también motivar, inspirar e impulsar a sus empleados. Además de los procesos de selección y de la evaluación correspondiente, empresas deben de brindar capacitaciones a los empleados, ya sean empleados viejos. Esto para asegurar de que estén y que estos logren realizar tareas específicas. Los dejo con mi siguiente compañero. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que es la capacitación y desarrollo. En términos generales, por capacitar, entendemos que es otorgar a los trabajadores conocimientos que vayan más allá, que sean más profundos, para el correcto desempeño de las tareas específicas, así como fomentar el trabajo en equipo, ofrecer espacios de reflexión acerca de los aspectos que modificarán uno en la forma de realizar su trabajo o de relacionarse con sus superiores. Para esto, capacitar a los empleados implica lo que es brindar herramientas. Esto quiere decir que les permita tener una mayor experiencia y conocimiento para desempeñar las tareas y las funciones de manera correcta y con el pleno dominio de las tareas involucradas en ellas. El siguiente es adecuar cada perfil individual a las exigencias de las competencias y de los puestos, posibilitando la adaptación a los cambios constantes de la tecnología y del contexto organizacional. Eso quiere decir que facilitar a los individuos toda la información para que se les pueda facilitar más el trabajo y la realización de las tareas. Y por último, fomentar el desarrollo de las habilidades o las habilidades y las actitudes inherentes o las habilidades y actitudes propias al trabajo y cargo de cada individuo. Siguiente, por favor. Ok, para poder llevar a cabo adelante un proceso de capacitación en la organización, antes de nada es necesario detectar cuáles son las fallas, carencias o problemas de sus empleados. Los más comunes son carencia de conocimiento. Bueno, esto quiere decir cuando las personas no están aptas para realizar la tarea o la función que se le ha asignado. Y esto es muy común ya que muchas personas pueden manejar el tema, pero no son aptas o no están capacitadas para realizar dicha función. La otra es problemas de ejecución. Problemas de ejecución. En esto es posible de que el individuo o las personas, el personal, pueda manejar los conocimientos y tenga los conocimientos necesarios, pero por distintas fallas la ejecución no es efectiva. Y esto tiene que ver con lo que es la falta de organización y la planificación del trabajo. Si no se tiene una buena planificación de trabajo, ni tampoco una buena organización, la ejecución no va a ser la más efectiva. Y por último tenemos la falta de experiencia práctica, que es cuando el empleado tiene el conocimiento necesario, pero no sabe cómo desempeñar su trabajo. Bien, estas son algunas de las fallas y ahora las dejo con mi compañera Abril.
Compañera, si me pasa la siguiente diapositiva, por favor. Disculpen, es que se me estaba descargando la compu. Bien, yo les voy a hablar sobre lo que es la capacitación dentro del lugar. Esto quiere decir la capacitación que recibimos nosotros como empleados dentro de nuestro trabajo. Una de ellas, de las formas de realizar la capacitación dentro del lugar, es el entrenamiento en el trabajo. Y este trata de capacitar a los nuevos empleados en el puesto en el que trabajarán y lo hacen poniendo a un trabajador que es conocedor del área y experto, mientras el otro empleado observa y trata de hacer lo mismo. Esto es solamente por un corto periodo de tiempo. Una vez que el nuevo empleado ya está capacitado por completo para realizar las tareas, le es entregado su puesto, por así decirlo, y procede él a realizar las tareas. La siguiente forma de capacitar es la rotación en los puestos. Y eso consiste en hacer que los empleados roten entre sus distintos puestos en un periodo determinado de tiempo, con el fin de que todos puedan desempeñar distintas tareas, incluso aquellas que son ajenas a su área. Esto promueve mucho lo que es la inclusión e incluso también ser como proactivos. Y una de las ventajas de este tipo de capacitación es que la empresa o la organización se vuelve, volviendo al proceso de reclutamiento, en caso de que necesitaran, al hacer esto, la empresa no necesita Se te corta, Abril. Abril, Que la pausaste y empezaste a trabarte. Jesús. Muy utilizada dentro de lo que son los oficios capacitados, como por ejemplo lo que es la carpintería, zapatería, y hemos visto un claro ejemplo de esto es cuando vamos a un taller de mecánica y vemos que hay un experto, pero el mecánico siempre tiene al lado a alguien que le está ayudando pasándole herramientas o incluso haciendo otras tareas. Entonces, este tipo de capacitación suele tardar muchos años. ¿Por qué? Porque los oficios y las técnicas del mismo se van aprendiendo con el paso de los años. Entonces tenemos a lo que es un experto en el área y un aprendiz a su lado. Ahora los dejo con mi compañera. Sigue lo de la capacitación fuera del hogar. Mira, Diego, llegué a tiempo antes de las 5. Me dice en el texto que a la hora de elegir qué método utilizar, lo importante es considerar tanto las características que se dicen que son el interés, la motivación y la inquietud, etcétera, ¿verdad? Dice que los individuos como las necesidades reales y concretas de la organización sin descuidar las exigencias del entorno organizacional. También dice que no se debe escoger un método simplemente porque está de moda, ya que se corre el riesgo de que no coincida con lo que la organización necesita y de que se invierta dinero y tiempo en algo que no resulta. Esto nos quiere dar a entender que, como justamente dice en el texto, siempre hay, ¿cómo se llama?, nuevas innovaciones de estrategias y demás. Y siempre debemos tomar en cuenta, ¿cómo se llama?, de que cada día se aprende algo más, siempre sale algo nuevo a resaltar, entonces nunca debemos conformarnos con solo quedarnos estancados para algo mejor en nuestras empresas. Y a la par sale un cuadro de los tipos de capacitaciones que hay y para las personas que pueden ir dirigidas para que funcionen mejor. Aquí les dejo con mis compañeras.
Bueno, yo les voy a hablar un poco de la evaluación del desempeño en una empresa. La evaluación del desempeño se realiza para establecer si todos los integrantes de nuestra organización realizan su trabajo de la manera posible y si lo hacen con la satisfacción del cliente. La mejor manera de hacer esto, pues tenemos así como, igual que en la selección del personal, hay como cosas necesarias para que nosotros podamos evaluar el desempeño, como tomar decisiones sobre promociones y remuneraciones, reunir y revisar las evaluaciones de los jefes, brindar retroalimentación. Bueno, también hay como cosas que nos ayudan a saber si nosotros estamos bien desempeñándonos en un puesto de trabajo, como indicadores de gestión, satisfacción del cliente. Hay auditorías internas con los empleados, seguimiento de la mejora continua. O sea que hay varias cosas que nos ayudan a poder evaluar el desempeño de nuestros trabajadores. Como por ejemplo, lo que decía mi compañera hace poco, que hablaba de que hay como cosas que ayudan, o sea, entre ellos mismos se ayudan, porque algo del desempeño que creo que nos han enseñado bastante es la motivación con la que debemos trabajar, y pues esto nos ayuda bastante a nosotros poder evaluar el desempeño que han seguido teniendo después de cambiarlos de un puesto o de contratar a nuevas personas. Entonces, los dejo con la siguiente compañera. Bueno, entonces yo les voy a hablar de qué debe evaluarse en el desempeño. Bueno, en el desempeño debe evaluarse el perfil del puesto, ¿verdad? El perfil del puesto que la empresa está dando, ¿verdad? Dependiendo a la conducta también del empleado, porque el empleado va a ser evaluado dependiendo a cómo se comporte, a cómo a cómo él se ha comportado y a cómo a lo que se ha esperado de él. Bueno, para llevar adelante la evaluación es necesario contar con una herramienta de evaluación apropiada. Bueno, cuando les dan, más que todo creo que son los cuestionarios, me parece que decía en el libro, que son los cuestionarios que se les dan, y en estos cuestionarios tienen que incluir un instructivo, y entonces tienen que contar con todo eso al momento de hacerle la evaluación. También capacitar con anticipación a los evaluadores. Cuando capacitan a los evaluadores, hablan de que ellos deben de estimar los temas, los métodos para llevar a cabo su labor y las técnicas que usarán al momento de la evaluación. Todo esto es con el propósito de que realicen una valoración justa de los empleados. Pues de esto dependerá si el éxito o el fracaso de la evaluación. Los dejo con mi compañera. Bueno, les voy a hablar un poco como sobre quién y cómo lleva a cabo la evaluación del desempeño. ¿Quién la puede realizar? Se puede realizar por un superior, los compañeros de trabajo, u uno mismo. ¿Okay? Toda evaluación de desempeño debe finalizar con una retroalimentación de la información recopilada a partir de ella. Tanto el empleado como su superior deben de intervenir en el establecimiento de objetivos.
Un ejemplo de lo de la evaluación es en las maquilas, se encuentran las operarias, los supervisores. Ellos trabajan con un plan de acción en el cual se grafica cómo se establecen los objetivos, el cual el primero, como regla número 1, se establecen los objetivos de, ¿cómo se llama?, del plan de acción. Sin ello, no se puede empezar el plan de acción. Detallar las estrategias a realizar, que las estrategias van casi de la mano de lo que es de los objetivos. También va lo que es plantear las tareas, también va la carta de Gantt o diagrama de Gantt, que en este es que tiene una fecha de inicio y una fecha de final. Es donde se ve cuánto es el tiempo que se ha realizado en hacer tantas piezas de ropa. Un ejemplo, se designan los responsables, que es la, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son? Designa responsables. Aquí se debe asignar los responsables, quienes preferentemente deben ser los que están involucrados en la elaboración del plan de acción. Y por último, se ejecuta el plan. Ahora podemos proceder a la ejecución del plan de acción. Cada responsable ya sabe la tarea que debe ejecutar para cumplir con las estrategias planteadas y lograr el objetivo final del plan. El ejemplo de aquí era lo que tenía lo de las maquilas, que, ¿cómo se llama? Están los asesores que llevan un tiempo a cada una de las chicas que se encargan de elaborar las camisas. Ahí se está haciendo una autoevaluación. Se puede hacer una autoevaluación personalmente. Se observa el desempeño que se hace tanto individual como grupal. Se hacen las evaluaciones diarias, semanales, para ver el rendimiento, si están trabajando de una manera eficiente y eficaz. Las chicas pueden ponerse una meta, como decir, en 2 horas yo voy a hacer 50 camisas. Entonces ahí es uno mismo que se está realizando una autoevaluación. Y la autoevaluación del desempeño la está revisando el superior, que él lleva en un diagrama de Gantt, lleva cuál es el rendimiento de las operarias, en cuánto tiempo están realizando las entregas de las camisas, si están siendo eficientes con las entregas o se atrasan con los requerimientos de tantas cantidades de camisetas, pueden ser también de igual manera como chaquetas, de buzos, entre otras. Y los dejo con mi compañera que les continuará hablando un poco sobre también de lo que continúa. Y también, disculpen, podemos observar que toda evaluación de desempeño debe de finalizar con la retroalimentación, la información recopilada, que era lo que les mencionaba. Los asesores, ellos evalúan a cada individual o grupalmente, y Muschinsky señala que hay 2 objetivos de entrevista, el cual el primero es revisar las principales responsabilidades del puesto de trabajo y cuán bien las ha cumplido de ellas el empleado, y el segundo objetivo es la planeación del futuro. Bueno, y como conclusión de este capítulo, podemos decir que en este abordamos temas relacionados con lo que es los recursos humanos. Bueno, y yo les daré una breve conclusión de lo que abordamos. Podemos decir que en este capítulo
tocamos temas relacionados con lo que es recursos humanos, como ser la forma de incorporar el personal necesario para el funcionamiento de la empresa y de que se logren cumplir los objetivos que se plantearon desde un principio. Está también lo que es la capacitación dentro y fuera del lugar de trabajo, esto como medio que se le brinda a los empleados para aprender cosas nuevas, que ellos tengan un nuevo conocimiento, que adquieran nuevas habilidades. Está lo que es la evaluación del desempeño, que esto sirve como para asegurarse de que las tareas que se están realizando por los empleados contribuyen en el propósito que realmente se está persiguiendo. El área de recursos humanos tiene otras responsabilidades, como escoger el personal mejor preparado para desempeñar las funciones, motivar a los empleados, crear compromiso por parte de los empleados a su trabajo, el controlar la rotación de los individuos dentro de la organización, el capacitar al personal, esto dependiendo de las necesidades, ya sean individuales y organizacionales. Y ya para finalizar, les tenemos un video. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo? Y bueno, eso ha sido todo por nuestra parte, compañeros. Gracias por su atención y esperamos que hayan disfrutado de nuestra presentación.